Sublime gracia del Señor. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? El Espíritu Santo y su obra. Muy bien. Y específicamente, la semana pasada, el hermano Javier les hablaba de qué. Ay, no puede ser. El Espíritu Santo es Dios. ¿Qué más les hablaba el hermano Javier? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Muy bien. El Espíritu Santo da vida, nos regenera y nos guía. Muy bien. El Espíritu Santo es creador. Ahí está el audio de la predicación del hermano Javier de hace 8 días. Yo, de hecho, ya no estuve acá, estuve en otra parte. Esa también la vamos a compartir, el otro mensaje. Hoy vamos a continuar con el estudio del Espíritu Santo, donde lo habíamos dejado hace 15 días. No tiene ninguna contradicción o confusión con lo que el hermano Javier enseñó. Me refiero a que todo tiene que ver, lo que él predicó, lo que yo estoy predicando. Estábamos hablando de las objeciones contra la doctrina de la Trinidad, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, ¿cierto? Y estamos hablando precisamente de el Espíritu Santo y la Trinidad, ¿sí? Ya hablábamos de que la palabra Trinidad, aunque no está en la Biblia, el concepto sí está en la Biblia, y siempre y cuando el concepto no contradiga las Sagradas Escrituras es válido. Y hablábamos de la razón por la cual a lo largo de la historia hablamos un poquitín de historia de la iglesia, ¿sí? De algunas herejías, la herejía arriana, la herejía de Sabelio, o monarquista, o Jesús solos, ¿cierto? Modalismo o monarquismo. Y hablamos de Atanasio, y de hecho leímos el credo Atanasio, donde dice que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Se usan expresiones teológicas, aunque no estén en la Escritura, para proteger a la iglesia de las herejías y falsas enseñanzas, porque los falsos maestros moran en las ambigüedades de la Escritura. Es decir, donde hay algo confuso o algún misterio, allí eso es un caldo de cultivo para los herejes. Siempre van a aquellos textos de la Escritura que no son muy claros, para sembrar allí sus falsas doctrinas. Y como la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es un misterio, entonces esas son las doctrinas más atacadas. Bueno, a lo largo de la historia la doctrina más atacada ha sido la doctrina de Jesucristo, la cristología. Y hoy en día la doctrina más atacada es la de la suficiencia de las Escrituras. Entonces en los primeros siglos de la iglesia se libró una batalla contra las herejías que rechazaban la deidad o la humanidad de Jesucristo, ¿sí? Los gnósticos, los docetistas, que eran una derivación del gnosticismo, rechazaban la humanidad de Cristo. Y ellos decían que el hombre que estuvo acá no era un hombre, sino era una aparición, de la palabra doqueo, que significa aparición. Y Arrio enfatizó fue la humanidad de Cristo y lo despojó de su divinidad. Él dijo, Jesús es Dios, pero no en todo el sentido de la palabra. Pero él decía, Jesús es Dios, sí. Pero si había alguien avispado, inteligente, que le decía, ¿qué tan Dios es Jesús, Arrio? Él decía, no en todo el sentido de la palabra. No es esencialmente Dios. Y allí radica el problema, porque Jesús es esencialmente Dios, es todo Dios, tan Dios como el Padre. ¿Sí?
Y pues a través de eso, de algunos argumentos, validamos o convalidamos o confirmamos la legalidad de la palabra Trinidad. ¿Sí? Si no quedó claro, yo los invito a que escuchen el audio, ¿sí? Para que puedan recordar esos argumentos. Hoy vamos a ver la segunda objeción contra la doctrina de la Trinidad, y es que la doctrina de la Trinidad es contradictoria y por lo tanto irracional. Los enemigos de la doctrina de la Trinidad, pues, el que rechaza la Trinidad de una vez derechito, pues atenta contra el Espíritu Santo. Entonces dicen, la doctrina de la Trinidad es contradictoria, es una contradicción. Y por lo tanto es absurda o irracional. Un profesor de filosofía una vez le dijo a R.C. Sproul: toda la estructura del cristianismo está construida sobre una contradicción obvia. Y R.C. Sproul le preguntó: ¿cuál es la contradicción? Y este hombre le respondió: la Trinidad. La Trinidad es una contradicción. ¿Y por qué?, pregunta Sproul. Y este hombre le dice: porque ¿cómo puede haber tres dioses y un Dios al mismo tiempo? O sea, como Dios, del Dios de la Biblia, el Dios trino que tú me estás presentando, es uno y es tres. Eso es una contradicción. Bueno, si lo decimos así, es una contradicción. Porque yo tengo un micrófono, no tres. Si yo les digo, tengo un micrófono y tres al tiempo, no puede haber, no puede ser, es una contradicción. Pero la pregunta es, ¿hay contradicción en la Trinidad? ¿Es verdad ese concepto o esa visión o ese lente bajo el cual se interpreta la palabra Trinidad? ¿O Trinidad es algo más que el aceite 3 en 1? ¿Sí? Es algo más, o sea, 3 es igual a 1, ¿no? Eso es un absurdo. 3 es 3 y 1 es 1. 3 es diferente de 1. Pero se nos acusa de eso. Y alguien podría decir, sobre todo los teólogos neortodoxos: bueno, los caminos de Dios son misteriosos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y como los caminos de Dios no son nuestros caminos, entonces es bueno o es normal que Dios sea un Dios de contradicciones. Porque algunas personas conciben al Dios de la Biblia como un personaje etéreo, por allá, como de otra dimensión, como que una cosa toda extraña, como que nadie puede comprender ni acercarse a Él, como un Dios oscuro. Entonces, pues, al fin y al cabo, como se dice coloquialmente, pues quién sabe, ¿no? Pero ¿es así el Dios de la Biblia? ¿O el Dios de la Biblia es un Dios racional y lógico? Bueno, vamos a ver eso hoy. ¿Qué dice la teología dialéctica o neo-ortodoxia? ¿Sí? Bueno, uno de sus exponentes, Karl Barth, como el de los Simpsons, Karl Barth, dice: uno no es cristiano maduro mientras no logre aceptar y vivir con contradicciones. Y otro exponente fue más lejos, Emil Brunner, dijo: la contradicción es el sello mismo de la verdad. Uy, la verdad es contradicciones. Eso es como una cosa de locos, ¿no? Pero pues esas teologías dialécticas o teologías modernas, pues la contradicción es el sello mismo de la verdad. ¿Será verdad eso? No. La contradicción no es el sello de la verdad, la contradicción es el sello de la mentira, la contradicción es el sello de Satanás, porque desde que Dios le dijo al hombre: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás inmediatamente salió en oposición a Dios, a contradecir lo que Dios ha dicho. Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, anótenlo por favor, Génesis 2, 16 y 17, el Señor le dijo a Adán y a Eva: ¿sí? de todo árbol del huerto podrás comer,
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Si haces esto, te pasará aquello. Entonces presentémoslo así. Si haces A, te sucederá B. Si haces esto que te estoy diciendo, te va a suceder esta otra cosa que te voy a decir. Si haces A, te sucederá B. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? En Génesis 3:4, ya cuando Satanás, la serpiente, tienta a Eva, le dice la palabra, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bueno, está todo el preámbulo, ¿no? Con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol que hay en el huerto. No, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, de todo árbol comerás. Mire cómo Satanás introduce la contradicción allí. Juega con las palabras, lo que hoy vemos en el mundo, ¿no? Cómo se juega con el término mujer, con el término género, con el término sexo, y ya como se vuelven términos tan ambiguos, pues ya cabe todo. El día de mañana le vamos a decir mujer a una mesa. Porque todo es tan ambiguo que cualquier cosa cabe allí, como esos vacíos legales que los abogados utilizan para hacer salir a un terrorista de la cárcel, con artimañas. Y Satanás dijo, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol. No, Dios dijo, de todo árbol puedes comer. ¿Sí ven que Satanás prácticamente volteó las palabras? O sea, hizo una contradicción de lo que Dios había dicho. Y entonces la mujer le dice, no, el Señor nos dijo a nosotros que si comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriremos. Y Satanás en el versículo 4 dice, no moriréis. Entonces Dios dice, si haces A, te sucederá B. Y Satanás dice, no, si haces A, no te sucederá B. No te va a suceder. Miren cómo lo presenta R.C. Sproul. Lo relata de una forma muy ilustrativa. Satanás le dice, adelante Eva, come, no morirás. Eva le dice, pero señor serpiente, lo que usted está diciendo contradice directamente lo que me dijo mi Dios y Creador. Satanás dice, Eva, no te preocupes por eso. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Lo que puede ser contradictorio para nosotros no es contradictorio para Dios. Además, tú sabes que las contradicciones son el sello de la verdad. Confía en mí. Mi contradicción prueba que vengo a ti con una verdad más alta. Eva le responde, suena tentador, señor serpiente, y el fruto del árbol se ve apetitoso, pero aún no estoy segura de que deba hacerlo. Satanás le responde, vamos Eva, no seas ingenua, simplemente estás obsesionada con las categorías griegas de pensamiento. ¿Eres madura o no? Si realmente eres una creyente madura, deberías ser capaz de vivir en paz con las contradicciones. Si confías en mis contradicciones, no caerás. Estarás dando un gran paso adelante para la humanidad. Eva responde finalmente, comprendo. Un pequeño paso hacia el árbol, un gran paso adelante para la humanidad. Comamos. Ustedes ya conocen el resto de la historia. Bueno, la ley de la contradicción, es decir, el saber que hay contradicciones, es una prueba válida para evaluar la veracidad de una proposición. ¿Yo cómo sé que lo que la Biblia dice es cierto? ¿O cómo yo evalúo cuando alguien viene y me habla en nombre de Dios? Bueno, porque no contradice la Escritura. Si contradice la Escritura, es obviamente algo digno de rechazar. Nuestros padres lo entendieron. Y cuando Satanás vino contradiciendo el consejo de Dios, ellos asumieron que era verdad, que la contradicción de Satanás era la verdad. Pero la ley de las contradicciones, es decir, el poder entender o capturar una contradicción, me ayuda a mí ¿a qué? A discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre Cristo y el anticristo, entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina. ¿Sí? Cuando yo conozco la verdad, puedo detectar las contradicciones a esa verdad. De manera que la contradicción es un maestro firme, somete a prueba nuestro pensamiento en busca de coherencia y consistencia. Si alguien dice algo que no es coherente con la Escritura, ¿qué es? ¿La verdad? No,
una contradicción, una mentira. Por muy bonito que suene. Y la cristiandad hoy llegan las mentiras y los creyentes dicen amén. No, como Eva o como Adán. Ay, sí, vamos a comer. No. El creyente debe decir, no, eso va en oposición a lo que dice la palabra de Dios, a lo que enseña la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, estamos estudiando el Espíritu Santo y la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? En el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, amor, gozo, paz, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, paciencia me faltó. ¿En qué parte del fruto del Espíritu Santo dice que el fruto es bautizar 10 personas? ¿O en qué parte del fruto del Espíritu Santo que nos dice la Biblia dice que el fruto es hablar en lenguas? ¿O en qué parte dice que el fruto del Espíritu Santo es caerse al piso o hacer cosas que para muchas personas son un desorden? No lo dice. Entonces, yo vengo a la palabra de Dios y la Biblia me dice, el fruto del Espíritu Santo es carácter. Un carácter que, perdonen la redundancia, se caracteriza por estas características. El carácter de Cristo: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que caracteriza a Jesús, y todo hijo de Dios debe tener ese carácter. Entonces, y cuando vemos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que estos hombres de Dios hablaban, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Abrió su boca y empezó a predicar con valor. Estaba su vida en juego. Se llenó el Espíritu Santo, con denuedo y con valentía predicó. Ahí no dice, Esteban lleno del Espíritu Santo se cayó y empezó a dar vueltas, a chapalear, a aullar, o empezó a hablar en un idioma que nadie entendía, o se fue y bautizó 10 personas y trajo un reporte, porque ahí es que estaba dando fruto. No. Entonces, tenemos la palabra, y todo aquello que no se someta a la palabra, que es una contradicción, así como Satanás quiso torcer el consejo de Dios en el Edén. Entonces, Dios es coherente. Dios no es un Dios de contradicciones. Dios es un Dios coherente, es consistente. No es un Dios irracional o un Dios de absurdos. Él es racional. Y si prestamos atención a la Biblia, Él es un Dios coherente. La Biblia lo dice, el apóstol Pablo dice, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, yo no puedo decir una cosa y después hacer otra. No. Él es consistente, porque Él es perfecto. De otra cosa, Él sería imperfecto si se contradijera. Entonces, si nuestra fórmula para la Trinidad es contradictoria, es una afirmación disparatada. ¿Cuál es nuestra fórmula para la Trinidad? Que Dios es uno en esencia, tres en persona, ¿sí? Es decir, Dios es uno en A y tres en B. Y A no es B, ¿sí? A no es B. Si yo dijera que Dios es uno en A y tres en A, hay contradicción. ¿Sí? Si yo dijera que Dios es uno en B y tres en B, es una contradicción. Pero yo estoy diciendo Dios es uno en A, Dios es uno en esencia, Dios es tres en persona. Si yo dijera Dios es uno en esencia y tres en esencia, estoy diciendo una contradicción, me estoy volviendo loco. ¿Cómo así? Dios es, entonces ¿es uno o es tres? ¿Cuántas esencias son? ¿Una o tres? Yo digo, Dios es uno en persona y tres en persona. Bueno, decidas, hermano, ¿cuántas son? ¿Es una persona o son tres personas? ¿Cómo es la cosa? No, Dios es uno en esencia o naturaleza y tres en persona o subsistencias, también se le dice. Entonces, son tres personas, una misma naturaleza o esencia. ¿Ahí no hay contradicción? No hay contradicción.
Porque la ley de la no contradicción declara es que algo no puede ser A y ser no A en el mismo sentido y en la misma relación. ¿Sí? Es decir, yo no puedo ser Boris y ser no Boris. No, yo soy Boris. O yo no puedo ser humano y ser extraterrestre al mismo tiempo. No, o soy humano si los extraterrestres existieran. Bueno, extraterrestres son los que vienen afuera del planeta Tierra, ¿no? Yo no puedo ser humano y extraterrestre al mismo tiempo. No, porque estamos hablando del ser, en cuanto al ser. Pero yo puedo ser hijo y tío al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son sentidos diferentes. Me explico. Yo soy hijo de mi mamá. Entonces tenemos aquí a la señora Amelia. Así. A la señora Amelia es mi mamá. Yo soy hijo. Pero también soy tío de mis sobrinos. ¿Sí o no? Yo soy hijo de mi mamá, tío de mis sobrinos. Pero yo no puedo ser hijo de mi mamá y tío de mi mamá. No. No puedo ser dos cosas diferentes en la misma relación o en el mismo sentido. ¿Sí se capta el ejemplo? O yo no puedo ser hijo de mi papá y ser el papá de mi papá al mismo tiempo. Por eso es que esas películas de viajes en el tiempo son un rollo, porque son un manojo de contradicciones en pro del entretenimiento y la ciencia ficción. Y uno las analiza y eso, esto no tiene sentido, que viajes en el tiempo. Que se encontró consigo mismo y habló con él mismo y que si lo matan él muere en el futuro. Ahora ya no muere, ahora se crea una línea de tiempo alterna con otra realidad diferente y ahí están los multiversos del Hombre Araña y todas esas parafernalias, ¿cierto? Yo soy hijo de mi papá, pero no puedo ser papá de mi papá. Yo soy hijo en un sentido, en la relación con mi papá, y soy tío en otro sentido, en relación a mis sobrinos. ¿Sí se entiende? Dios es uno en un sentido, en la esencia, en la materia. Si pudiéramos decir que Dios tiene una materia, aunque Él no es materia, pero para poderlo entender, en aquello de lo que está hecho Dios. Él es uno, pero en personas Él es tres, en subsistencias. Entonces no hay contradicción. No hay contradicción porque Dios es uno en un sentido y es tres en otro sentido diferente. Entonces no es eso de que 1 igual a 3, no. O que, no, es que Dios es 1 más 1 más 1 igual a 3 y por eso la Trinidad. No. Tampoco. La Trinidad no es porque sea 1 más 1 más 1 igual a 3. No, la Trinidad es porque es 1 y es 3 al mismo tiempo, pero en sentidos diferentes. Uno en esencia, en el ser, y 3 en personas o subsistencias. Entonces, como reza la famosa frase, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero. Y tiene toda la razón del mundo. Ahora, ¿en dónde radica la dificultad para entender la Trinidad? No en Dios, radica en nosotros. ¿Por qué? No es una contradicción, es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción. Una paradoja viene de dos raíces, la raíz para y la otra doja. Para significa al lado de, y doja viene de una palabra griega, dokein, que significa parecerse, ¿sí? Parecerse. Entonces paradoja o asemejarse. Entonces paradoja etimológicamente lo que significa es algo que se parece a aquello que está al lado de ello. Entonces, una paradoja es algo que parece una contradicción, pero no es una contradicción. A veces las paradojas son juegos de palabras, ¿sí? Por ejemplo, Charles Dickens, el escritor de cuento de Navidad. ¿Sí leyeron cuento de Navidad cuando estaban en la escuela? Nunca le mandaron a leer cuento de Navidad de Charles Dickens.
el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente, el fantasma de las Navidades futuras, ¿no? Bueno, ese fue Charles Dickens, el escritor inglés. Bueno, Charles Dickens escribió en uno de sus libros la siguiente frase: eran tiempos muy difíciles. Era el mejor de los tiempos, perdón. Era el peor de los tiempos. Y uno dice, Charles Dickens, te has vuelto loco. ¿Cómo que era el mejor de los tiempos, pero que también era el peor de los tiempos? Porque en su libro, él dice, era el mejor de los tiempos en un sentido. ¿En cuál sentido? En el sentido del avance industrial de la ciudad. Era el mejor de los tiempos porque la ciudad estaba avanzando tecnológicamente. Era el peor de los tiempos, sí, porque a raíz de ese avance tecnológico las personas estaban quedando sin empleo. Entonces, por un lado, en cuanto al avance tecnológico, era el mejor de los tiempos, pero por otro lado era el peor de los tiempos porque había desempleo. Socialmente era el peor de los tiempos. Igual que hoy. Hoy estamos, alguien puede decir, hoy estamos en el mejor de los tiempos. ¿Y quién va a decir que no? Avance tecnológico, acceso a la información, acceso a la educación que antes no había. Hoy cualquier persona puede estudiar, ¿sí?, de forma formal o informal, de forma en una institución oficial o una forma autodidacta, pero todo el mundo tiene acceso al conocimiento. Tenemos acceso a través de las redes y de los sistemas de información a comunicarnos con personas que están en otro lado del mundo, ¿sí o no? ¿Acaso no estamos en el mejor de los tiempos? Si un hijo nuestro se va para Estados Unidos, es como si lo tuviéramos acá porque podemos llamarlo, enviarle un mensaje o una videollamada todos los días. Es decir, el mundo se convirtió en un pañuelo literalmente hablando, ¿no? Tengo un hijo en Japón, por ejemplo, y puedo hablar con él todos los días. ¿Por qué? Por la globalización. Tengo un hijo en la China, puedo verlo todos los días por la globalización. Estamos en el mejor de los tiempos, pero también estamos en el peor de los tiempos, porque moralmente no se ha visto una decadencia como la que hemos visto hoy, con la ideología de género, la agenda abortista, la agenda 2030, la calentología. Entonces, ¿estamos en el mejor de los tiempos? Sí. ¿Estamos en el peor de los tiempos? Sí, en otro sentido. En otro sentido. Sí, ahora sí se entiende un poquito más la... ¿Estamos en el mejor de los tiempos? Sí. Tenemos inteligencia artificial. Inteligencia artificial que incluso hacen sermones evangélicos. Bueno, no sé qué pastor estará loco para confiarle un sermón a una inteligencia artificial, pero lo hacen. Inteligencias artificiales que componen canciones. Inteligencias artificiales que ahora hacen diagnósticos médicos. Yo creo que dentro de poco el estudio de la medicina quedará obsoleto porque la inteligencia artificial lo va a hacer todo. Y con un rango de exactitud superior al del ser humano, porque el médico se equivoca, pero la inteligencia artificial es muy difícil que se equivoque. O sea, en cuanto a eso, la humanidad está en el mejor de los tiempos en cuanto al avance tecnológico, pero moralmente, no, horrible, una decadencia. Entonces sí podemos entender un poquito la analogía, ¿cierto? Entonces la Trinidad es una paradoja, no es una contradicción. Y además de paradoja, la Trinidad es ¿qué? Un misterio. Se nos enseñó por años, incluso bueno, los que alguna vez estuvimos en el catolicismo, yo no, prácticamente nunca estuve en el catolicismo, sino de chiquitico, cuando era muy niño, pero yo alcancé a ir a catecismo y todas esas cosas. Y a uno le decían que la Trinidad es un misterio. Y ya, fin de la discusión. No entiendo tal cosa. Es que eso es un misterio, papito. Ah, bueno, ya, un misterio. ¿Pero qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Algo, en su forma más simple, es algo que no podemos entender. ¿Qué es un misterio? Algo que no podemos entender. Alguien aquí que me explique cómo es que el planeta Tierra lleva, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia, 6.000 años suspendido en el espacio.
Alguien que lo entienda y me diga, mire, es que las fuerzas gravitacionales, el Sol atrae a la Tierra y la Tierra atrae al Sol y eso hace que estén suspendidos allí. Que me lo explique y que lo entienda como, no, para algunos es un misterio. Nosotros decimos, no, pues la Tierra está flotando en el espacio y da vuelticas ahí sobre su propio eje y da vueltas al Sol. No, la forma más simple, pero la Tierra no solamente tiene un movimiento de rotación y uno de traslación, la Tierra tiene 7 movimientos. La Tierra es como un trompo que está girando, vibrando, como cuando el trompo se va a caer, que está vibrando, a la Tierra se mueve así. Nosotros no nos percatamos de eso. Lo único que sabemos es que el sol sale en la mañana y se esconde en la tarde. Pero que yo no lo sepa explicar o no lo entienda 100%, no quiere decir que sea un absurdo o una irrealidad, ¿sí o no? Que yo no entienda un fenómeno, o quien explica cómo cuando se acciona el interruptor se prende la luz. No, es que cuando usted presiona el interruptor, los electrones que están en los átomos de cobre se excitan, esa es la palabra, porque de pronto puede haber alguien que tenga la tendencia a pensar cosas malas, se excitan, así se dice, empiezan a moverse y a brincar de un átomo a otro, y eso es lo que genera la corriente eléctrica. Pero hay personas que no, nadie piensa en eso cuando acciona un interruptor, ¿o sí? No, presionamos el interruptor, ¡ay, la luz ya! Se prendió la luz. ¿No? Y que alguien no lo entienda no quiere decir que sea una tontería, un absurdo o algo irreal, ¿no? O la velocidad de la luz. ¿Quién es capaz de explicar por qué la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo? ¿Cómo podemos explicar que las estrellas que vemos en el cielo en la noche, muchas de ellas ya no existen? ¿Por qué? Porque están tan lejos que la luz hasta ahora llegó aquí. La luz viajó desde esa distancia tan larga a años luz de distancia y la luz salió un día. Y estamos tan lejos que hasta ahora llegó acá y en el tiempo en que la luz salió de allá, llegó acá, la estrella se murió. Y yo hasta ahorita la veo. Tan bonita esa estrella. Sí, papito, pero se extinguió hace 2000 años, hace 3000 años, ya murió. No entendemos eso. Pero que no lo entendamos no quiere decir que no sea una realidad o que sea un absurdo. Es un misterio. Muchas cosas son un misterio para nosotros. La Trinidad es un misterio. Entonces, ¿qué es un misterio? Es algo que no entendemos porque no ha sido revelado totalmente o porque está oculto en términos bíblicos, ¿no? ¿Qué es un misterio bíblico? Es una verdad que no ha sido revelada o que ha sido revelada parcialmente. Por ejemplo, el Evangelio en el Antiguo Testamento era un misterio. La iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. Primera a los Corintios 13:12. Primera a los Corintios capítulo 13, versículo 12. El capítulo del amor. Pero no les voy a hablar del amor. Dice el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo está diciendo, nosotros ahorita no entendemos muchas cosas, pero en aquel día veremos cara a cara. Sabremos la verdad. Entenderemos muchas cosas que no entendemos aquí. Una de las cosas que me gustaría preguntarle a Dios es, Señor, ¿por qué yo? Yo no lo entiendo, porque soy un ser humano igual que todos. ¿Por qué me escogiste a mí? Tal vez no lo respondan aquel día, ¿cierto? O puede que no. Pero es un misterio. Primera a los Corintios 15, 51 y 52. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Miren lo que dice el apóstol Pablo respecto a la resurrección de los muertos, ¿no? He aquí, os digo un misterio. Es decir, muchachos, les voy a revelar algo que antes ustedes no sabían.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Para ellos era un misterio, ellos no sabían cómo iba a ser la resurrección de los muertos. No tenían claro cómo era la resurrección. Pablo les dice, os digo un misterio. Y aún hay cosas allí misteriosas. Por ejemplo, ¿cuándo va a ser eso? ¿Qué día? Y Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Aunque hay algunos desubicados que mantienen haciendo predicciones, ¿no? Por ejemplo, el fundador de los Testigos sin Jehová, Russell, él predijo la segunda venida de Cristo y nunca llegó. Después volvió y la predijo, nunca llegó. La fundadora de la iglesia adventista, bueno, ella no fue la fundadora, pero sí la más grande profeta de la iglesia adventista, Elena White, o Elena G. de White, predijo la segunda venida de Cristo muchas veces y nunca vino. Pero Dios dice en su palabra, nadie lo sabe. Es un misterio. ¿Cuándo va a venir Cristo? Yo no sé. No está revelado en la Escritura. Los discípulos le preguntaron a Jesús. Los discípulos aún no entendían bien las cosas cuando Jesús partió al cielo. En Hechos capítulo 1 ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos todavía pensaban que Jesús iba a montar su reinado acá en la tierra. Y Él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Muchachos, eso no es problema de ustedes. Pero Él se lo dijo de una forma más elegante, ¿no? Más bonita. Eso no es problema suyo, papito. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, ustedes no se preocupen por eso, yo los tengo aquí para otra cosa. Ustedes tienen una tarea y van a ser capacitados por el Espíritu Santo para esa tarea. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, mártires. Eso es lo que significa testigo allí, la palabra mártir, martureo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Para qué dejó Jesús aquí a sus discípulos? Para que expandieran, para que pusieran los fundamentos y dieran inicio a la expansión de la iglesia. Ellos recibirían poder, le está hablando a ellos, no nos está hablando a nosotros. No, es que ese versículo es para nosotros, papito, le estaba hablando a los discípulos, no nos está hablando a nosotros, no dice Edwin, Johanna, Angélica, Marora, no. Los discípulos, estaba hablando con ellos, por eso es que nosotros ni resucitamos muertos, ni nos paramos sobre el agua. Bueno, Chris Angel lo ha hecho, ¿no? Y algunos que tienen programas en el teléfono pueden hacer montajes, pero nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay gente que insiste en eso, insisten en cosas que no son una realidad. No, pero es que nosotros tenemos el poder de Dios. Entonces muéstremelo, hermano, muéstremelo. Cuando mi perro se enferme lo voy a llevar para que me lo resucite. No, eso no es una realidad, porque Él estaba hablando con sus discípulos. Es un texto narrativo. Lo que Lucas está presentando allí es la narración de los inicios de la iglesia. No está estableciendo una doctrina, la doctrina de que nosotros vamos a recibir poder con el Espíritu Santo. Sí. El Señor Pablo le dice a Timoteo, tú no has recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. Los creyentes quieren hacer milagros, pero no tienen dominio propio. Pero la Biblia civil habla del poder del dominio propio. Sí. Pero ese tema del desarrollo o el papel del Espíritu Santo en la historia lo vamos a ver también. No se afanen. Vamos a ver el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. ¿Cuál era la labor del Espíritu Santo? Y ahí nos van a quedar claras muchas cosas. Venga, ¿yo por qué no sano enfermos? Pues porque a usted no le toca sanar enfermos, hermano. Ore por el enfermo. Oren. Y Dios es el que obra si Él quiere. Según su soberana voluntad, Él es que Él obra. Colosenses 1.26, nos está yendo el tiempo. Colosenses 1.26 y 27.
Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿O el qué? El misterio, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso no lo supo la gente del pueblo de Israel en el desierto, eso no lo supo el pueblo de Judá en el exilio en Babilonia. Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas, ese misterio había estado oculto desde los siglos y desde la fundación del mundo había estado oculto, pero ahora Dios se lo ha manifestado a ustedes. Cristo está en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso la gente no lo tenía antes. Así se lo hubieran dicho, no lo habían entendido. Pero dice, a sus santos ahora les ha sido manifestado. Entonces, un misterio es algo que no ha sido revelado o que ha sido revelado parcialmente. Y Pablo en este punto está mostrándonos algunas cosas que para el pueblo de la antigüedad habían sido un misterio. Entonces, hay misterios que Dios ha revelado. Esto que Pablo nos está diciendo acá, la resurrección de los muertos, Cristo, la esperanza de gloria, eran misterios que Dios ha revelado, ¿cierto? Pero hay misterios que han sido velados a nuestro entendimiento, ¿cierto? Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Sí o no? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Porque la Biblia no es un diccionario, no es una enciclopedia. Bueno, en mis tiempos de estudiante se utilizaba la Encarta. No alcanzas a darle, porque el internet era un lujo. Entonces los computadores venían con su Windows y lo que se llamaba hoy una app, era un programa, en ese entonces le decíamos un programa, un software que llamaba Encarta. Y usted en Encarta buscaba cosas, era como estar conectado a internet, pero más pequeñito. Y usted buscaba cositas ahí, investigaba en la enciclopedia Encarta. Hoy en día está la web, la internet. Y el Señor ha ocultado cosas y otras nos las ha revelado. La Biblia no es la Encarta ni es la internet para satisfacer la curiosidad del hombre, no. La Biblia es el libro de Dios y Dios ha revelado en su libro lo que Él quiere que sepamos. Hermano Boris, ¿hay vida extraterrestre? Hermano, búsqueme en la Biblia dónde está la vida extraterrestre. No está, entonces no es problema suyo, querido hermano. Si Dios no reveló, si Dios no habló, es porque Él no quiere o no le interesa que sepamos eso. Y si a Él no le interesa, pues a mí no me debe interesarme. Estas son discusiones tontas. Hermano, ¿será que hay vida en otros planetas? Pues yo no sé, si no hemos podido salir ni de la Tierra. Hay 9 planetas en nuestro sistema solar, el más cercano es Marte, es más, está más cerca la Luna todavía, y hay personas que afirman que el viaje a la Luna fue un montaje. Eso es un completo montaje, o sea, a la verdad no sabemos si es verdad o no que el hombre fue a la Luna. Hay un tipo que lo mandaron a la estación internacional, tenía que volver en 6 meses, ya lleva casi un año y ahora no se sabe nada de él. Y está ahí flotando en la órbita de la Tierra, ahí afuera, no, ni siquiera en la Luna, ahí. No se sabe nada de él. No hemos podido llegar a la Luna, conquistar la Luna entre comillas. Ahora nos vamos a preocupar que si hay vida en otros planetas, que si hay seres superiores en otras galaxias. La Biblia no habla de eso, es porque Dios dice, hijo mío, eso no es problema tuyo. Enfócate en vivir para mí y en vivir en santidad y en guardar mi ley. Como dice el libro de Eclesiastés, ese es el todo del hombre. Conocer a Dios y obedecer su palabra, ese es el todo del hombre. Los extraterrestres se lo dejamos a los dementes que andan por ahí viendo alienígenas ancestrales y todos esos programas, esa pérdida de tiempo, ¿cierto? Efesios 5:32. Entonces, Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, ¿sí? Hay cosas que Dios nos ha revelado, esas son las que necesitamos nosotros, lo demás no lo necesitamos. Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces Pablo nos está hablando del matrimonio y después dice, no, esto es un misterio.
porque yo estoy hablándoles de Cristo y de la iglesia. Estoy utilizando la relación de Cristo y la iglesia para hablarles del matrimonio. Pero a través del matrimonio ustedes van a poder entender tan siquiera un poquito de la relación de Cristo con su pueblo. Esto es un misterio, dice Pablo. Y el matrimonio es solo una ilustración de ese misterio. Entonces, podemos concluir por hoy. La Trinidad no es una contradicción, es lógica, es racional, ¿sí? No hay contradicción. Dios es uno en un sentido, uno en esencia, tres en persona, tres en otro sentido. Ahí no hay contradicción alguna. No hay contradicción, es una paradoja, una aparente contradicción. Y es un misterio porque es algo que está fuera de nuestro entendimiento, pero Dios nos lo ha revelado en su escritura. ¿O qué fue lo que pasó en Mateo capítulo 3 cuando Jesús fue bautizado? Era un ventríloco el que estaba hablando, ¿sí o no? Y otro por allá con una cuerdita hizo una palomita de papel y la bajó así como en las películas viejas de blanco y negro que se veían las cuerditas ahí. ¿Era un show? No. Jesús estaba aquí, el eterno Hijo de Dios encarnado. Se oyó la voz del Padre desde los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo, no una fuerza, descendió sobre él. Y cuando el Señor Jesús en Juan capítulo 16 nos promete el Espíritu Santo, Él dice: yo os enviaré, yo, otro consolador. Él no dice: yo me voy a volver otra vez, pero con otro traje, disfrazado de Espíritu Santo. Nos dice: yo os enviaré otro paracleto, otro, no el mismo. Estas personas que dicen que no, que es que no hay la Trinidad, son unos mentirosos, porque ahí está, claro, diáfano, transparente, el concepto de la Trinidad en la Biblia, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Finalizamos por hoy con esta clase. La semana entrante vamos a seguir hablando del Espíritu Santo y la Trinidad, pero vamos a hablar de las relaciones. La relación de el Padre y el Hijo, la relación del Hijo y el Padre con el Espíritu Santo, para poder entender cómo funciona, entre comillas, cómo se relacionan las personas de la Trinidad. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Sublime gracia del Señor.